hoy ha sido la Junta de ENCE y lógicamente el tema estrella de hoy ha sido todo el conflicto que hay sobre la planta de Pontevedra. La planta de Pontevedra ahora mismo tiene la concesión prorrogada hasta el año 2073, pero hace unos años Greenpeace y otros recurrieron a esta concesión demandando al Estado y como demandado a ENCE porque era el beneficiario de esa decisión del Estado que ellos consideraban errónea. Entonces lo que ha sucedido hace pocos días es que el Estado ha hecho una cosa que jurídicamente se denomina allanarse y que según ENCE en un proceso de este tipo y en este momento no tiene ninguna justificación legal. Entonces, en cuanto a lo que afecta al negocio, parece ser que la sentencia definitiva de todo esto va a tardar en salir como 4 o 6 años. Así que, de momento esto no va a afectar al plan estratégico actual que dura desde el 2019 en el que estamos hasta el año 2023. Pero lo que sí va a suceder es que ENCE de momento va a reducir al mínimo las inversiones en la fábrica de Pontevedra y las va a aumentar en Navia. Es decir, parte de la producción que pensaba aumentarla en Pontevedra lo va a hacer en la fábrica de Navia, en Asturias. Para ENCE esto es neutro en beneficios, porque lo que iba a hacer en un sitio lo va a hacer en otro. Pero la economía de Pontevedra pues ya está dañada por los próximos 4 o 6 años porque una serie de inversiones que iba a recibir ahora ya no las va a recibir. Y hay que tener en cuenta que ENCE es muy importante para el mundo rural, porque ENCE es una de las pocas empresas que saca rentabilidad a los bosques y que hace que se cree empleo local en las zonas en las que hay bosques, que es algo que debería hacerse mucho más pero apenas se hace. Entonces, para la zona local de Pontevedra donde está esta fábrica, esta decisión del Estado va a perjudicar mucho al empleo de mucha gente. Un accionista les ha preguntado que en caso de que al final, dentro de varios años, perdiesen esta demanda, ¿dónde construirían la fábrica nueva para sustituir a esta de Pontevedra que hipotéticamente habría que cerrar? Y han dicho que lo harían fuera de España, porque en caso de que eso llegue a suceder consideran que en España no hay seguridad jurídica suficiente para abrir una fábrica nueva y entonces lo harían fuera de España. Yo he notado mucha firmeza en los directivos de ENCE al hablar de este tema, tanto en las palabras que han dicho como en el tono. Y es algo que se sale un poco de lo habitual porque históricamente cuando hay un conflicto de este tipo o similar entre alguna empresa importante y el Estado, la empresa lo que hacen o lo que ha hecho hasta ahora era ponerse muy de perfil y intentar salirse por la tangente hasta que saliese la sentencia definitiva, y una vez que salía pues tampoco quería entrar en conflicto con el Estado o con los políticos que hayan tomado esa decisión. Pero en este caso, como os digo, yo lo he visto muy firme en este tema y entonces ha dicho que va a exigir, en caso de que pierda la sentencia finalmente, va a exigir responsabilidad patrimonial al Estado para que le resarza de las pérdidas por tener que cerrar esa fábrica, si hay que hacerlo, y además, y esto es muy importante, ha dicho que va a exigir responsabilidades personales a quien corresponda. Esto es una novedad, porque normalmente cuando los políticos o altos funcionarios de la administración tomaban una decisión que causaba un gran perjuicio a alguien, suponiendo que ese alguien consiguiese ganar los juicios, pues el perjudicado era el Estado, es decir, todos los ciudadanos que tenían que pagar una indemnización a esa persona. Pero aquí se está diciendo que va a ir directamente contra las personas que hayan cometido esto. Y esto se ha concretado más cuando en el turno de preguntas un accionista les ha pedido que demanden por prevaricación al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por ser el responsable directo de esta decisión. Y ENCE ha dado a entender que sí, que lo contemplan, que si esto no se resuelve favorablemente, que contemplan demandar a Pedro Sánchez y su gobierno por prevaricación o por lo que sea. Esto, como digo, es un cambio muy importante que va más allá de ENCE y es una señal de que en España están cambiando muchas cosas que de momento no se ven, pero que son unos cambios muy profundos y a mí me parecen muy positivos. Hace unos años el BBVA, recordad, que ya se negó a entrar en la caja de ahorros mala, que es la Sareb, aunque el gobierno le penalizó en las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, pero aún así lo hizo, y cada vez hay más empresas que se enfrentan a los políticos en sus decisiones arbitrarias, y esto es muy bueno. En cuanto al negocio de ENCE, pues 2018 ha sido un año muy bueno, en el que el dividendo ha subido un 40% hasta 0,263 euros, y el beneficio por acción ha subido ese mismo 40% hasta 0,52 euros. La previsión para 2019 es que tanto el beneficio por acción como el dividendo suban aproximadamente un 16-17%. ¿Y esto cómo lo va a conseguir? Pues además de que espera que siga subiendo la demanda tanto de papel como de energía, pues en el caso de la división de papel va a seguir haciendo productos más elaborados y con más márgenes de beneficios y más barreras de entrada, enfocados en el tisú como está haciendo ahora principalmente, y además en 2018 tenía un cuello de botella en la corta de árboles que ya empezó a solucionar contratando más gente y haciendo nuevos procesos para esta tarea. En renovables, la generación de electricidad también está un poco por debajo del potencial por algunos problemas que ha tenido, pero ya lo está solucionando. Y me parece muy interesante para el futuro
la unión que va a hacer entre biomasa y solar, porque hasta ahora solo tenía biomasa y ahora está entrando en solar, ya que la biomasa se puede gestionar, es decir, se puede decidir cuándo se genera electricidad y cuándo no, y la solar no. Entonces la combinación de ambas creo que le va a hacer tener una división de energía muy interesante, combinando esas dos fuentes de energía, una gestionable y la otra no, de forma que va a conseguir una rentabilidad conjunta mucho mejor que solo con la biomasa como tenía hasta ahora. Así que el negocio de ENCE muy bien, y yo lo que más destacaría es la actitud de ENCE contra las decisiones arbitrarias de los políticos de la fábrica de Pontevedra, porque creo que esto es bueno, pero además es bueno no solo para ENCE, sino que es bueno para el conjunto de la economía española, porque esto es un cambio muy importante que me parece muy destacable.